En la presente exposición se encuentra Castillo Bravo Jonathan Axel, Lechuga Blas Diana Karen, Juárez Cruz Adrián, Zúñiga Bello Melanie Sofía. Nosotros expondremos el capítulo 5, El emancipador y su mono. La lectura nos marca que no se trata de crear sabios, se trata de levantar el ánimo de aquellos que se encuentran inferiores en inteligencia, de sacarlos del pantano donde se estancan, no de la ignorancia, sino del menosprecio de sí mismos, del menosprecio en sí de la criatura razonable. Se trata de hacer hombres emancipados y emancipadores. La lectura nos marca una reflexión que nos dice, hay que aprender alguna cosa y relacionar con ella todo el resto según este principio. Todas las inteligencias son iguales. El primer capítulo nos dice el método emancipador y el método social. El método emancipador, en respecto al emancipador, dice que es un maestro que enseña sin comunicar nada de lo que sabe, sino que tiene una ciencia que enseña a los estudiantes. De ahí el título de la obra. Es un maestro que se convierte en tal por un gesto, la orden dada a sus estudiantes, en el cual efectúa sobre la suerte del encierro y lo que se puede salir por ellos mismos, en el cual se efectúa que también se reitera la inteligencia del maestro y la inteligencia de los estudiantes relacionándose libremente con su inteligencia. Después viene el método social, que es un método sociológico que conlleva la aplicación de diferentes técnicas y teorías y conceptos para reunir e interpretar datos relacionados con hechos sociales. Esta es una práctica de investigación que orienta a construir y obtener conclusiones referentes a las realidades de las sociedades y comunidades, así como el comportamiento de sus miembros. Luego nos enseña la enseñanza universal. Nos recuerda que el pedagogo francés Jacob es un método de enseñanza donde no trae a la memoria. Se puede enseñar lo que no se sabe y se recuerda la experiencia de este maestro francés que auxilia a sus alumnos pues al explicarles y les muestra la capacidad de aprender por ellos mismos. Abajo nos muestra una reflexión. Un profesor no es más ni menos inteligente que otro hombre y presenta generalmente una gran cantidad de hechos para la observación del buscador. Posteriormente nos muestra el tema la emancipación de los hombres y la instrucción del pueblo, la enseñanza universal en el método de los pobres y es un método de hombres, es decir, de inventores. Para Jacob, el principio de igualdad de las inteligencias no es verdad científica comprobada, sino que es una opinión verificada. Esta opinión es una creencia política de los emancipadores, o sea que los pobres fundamentan desigualdades intelectuales y persisten en un mundo social. Por alguna desigualdad intelectual natural, se estimula que sus inteligencias se reciben por medio de la educación. La enseñanza universal no hay un método para enseñar ni para aprender. Este es un método de cada quien. Es libremente y el maestro brinda la libertad de los alumnos para que ellos libremente aprendan. Ahora seguimos con hombres del progreso. Los hombres de progreso, en sentido literal del término, quiere decir hombres que avanzan. Significa que son aquellos viajeros que recorren Europa en busca de todos los procedimientos, métodos, instituciones dignos de ser imitados, quienes han oído hablar de alguna experiencia nueva y que van en busca de comprobar que sea cierta. Son quienes piensan sobre todo que no saber no es nada en sí mismo y que hacer es todo lo que las ciencias no están hechas para ser explicadas, sino para producir nuevos descubrimientos. No faltan viajeros e innovadores de esta clase para interesarse, incluso para entusiasmarse en la idea de las aplicaciones posibles del método Yacotot. Pueden ser educadores en ruptura con el viejo. Así sucede con el profesor Durietz. Siempre decidió a deshacerse de los métodos que proceden retrocediendo, y fue a los Países Bajos para educar a los hijos del príncipe Hatzfeld, embajador de Prusia. Fue aquí donde oyó hablar del método Yacotot. Visitó el centro de un antiguo politécnico. El señor de los Cepres había fundado sobre estos principios, reconoció su conformidad con los suyos y decidió propagar el método por todas las partes en donde pudiera.
Ahora vamos con el título de las ovejas y los hombres. Primero, ¿qué es en realidad una sociedad de los métodos? Bien, esta es un aerópago, es decir, un grupo de personas, de los espíritus superiores que quieren instrucción de las familias y para ello pretenden seleccionar los mejores métodos. Esto supone obviamente que las familias son incapaces de seleccionar por sí mismas. La revista se encarga de ver, la sociedad se compromete a juzgar y para darse un aire de importancia que impone respeto a los perezosos. Todos los buenos métodos se disputan el honor de haber sido depurados y verificados. No creamos por eso que la sociedad de los métodos haya juzgado el método Yakutot con malevolencia. La sociedad compartía las ideas progresivas de su presidente y supo reconocer todo lo que era bueno en este método. Algunas voces se elevaron en este aerópago de profesores para denunciar esta maravillosa simplificación, aportada al oficio de educador. Se escucharon muchas voces acerca de este método de enseñanza. Esta diferencia se basaba en una identificación desafortunada. Había confundido al pueblo que debía instruir con un rebaño de ovejas. Los rebaños de ovejas no se conocen a sí mismos, y él pensó que pasaba lo mismo con los hombres. Sin duda era necesario emanciparlos. Para Lasteire, emancipar quería decir poner la luz en la oscuridad, y pensó que el método Yakutot era un método de instrucción como los otros. Entonces aquí vemos que la emancipación es importante para que la sociedad no parezca un rebaño de ovejas, dejándose llevar en muchas opiniones. Se necesitaba de la emancipación del pueblo. Ahora para continuar, el círculo de los progresivos. Aquí nos habla de una contradicción con la cual se enfrenta la emancipación intelectual cuando se dirige a aquellos que quieren como ella la felicidad de los pobres a los hombres de progreso. La contradicción es fácil de poner. Recordemos que en un principio nos dijeron que un hombre de progreso es un hombre que avanza, que va a ver, que experimenta, que cambia su práctica, que comprueba su saber y así sin final. Pero ahora un hombre de progreso es también otra cosa, un hombre que piensa a partir de la opinión del progreso, que erige esta opinión al rango de explicación dominante del orden social. La jerarquía más elemental es la del bien y la del mal. La relación lógica más simple que puede servir para explicarla es la del antes y la del después. Las presuposiciones de los progresivos son la absolutización social de los presupuestos de la pedagogía. Antes era el progreso a tientas, a ciegas, las palabras mejor o peor recogidas de la boca de las madres o de las nodrizas no ilustradas, la adivinanza, las ideas falsas extraídas del primer contacto con el universo material. Ahora empieza una nueva etapa, aquella en la que el hombre, niño, toma el camino recto de su madurez. El guía muestra el velo colocado sobre todas las cosas y comienza a elevarlo. Sin un buen método, el niño es presa de las ficciones de infancia, de la rutina y de los prejuicios. Con el método, pone sus pies sobre los pasos de los que avanzan racionalmente, progresivamente. Se educan a su vez mediante una aproximación indefinida. Jamás el alumno alcanzará al maestro ni el pueblo a su élite ilustrada, pero la esperanza de alcanzarlos les hará avanzar por el buen camino. El siglo del progreso es de los explicadores triunfantes, el de la humanidad pedagogizada. La fuerza temible de este nuevo atontamiento está en que aún reproduce los planteamientos de los hombres de progreso de la antigua manera. Está en que ataca el antiguo afrontamiento en términos susceptibles a la menor distracción, de engañar y de hacer tropezar a la menor distracción a los espíritus que acaban de descubrir la emancipación. Es importante la instrucción del pueblo a un personal cualificado y titulado, instruido en los nuevos métodos y supervisado en su ejecución. Sobre la cabeza del pueblo. Nos habla sobre la enseñanza universal, ya que respeta el desarrollo intelectual del niño, procurando
asimismo y al mismo tiempo la mejor de las gimnasias para su espíritu, con un método activo que le proporcionará el hábito de razonar por sí mismo y de afrontar por sí solo las dificultades. Émile de Geraldine. Él apreciaba la nueva era de las fuerzas, por ejemplo, el trabajo y la industria. Quería que todo sucediera rápido, que la juventud se preocupara a través de métodos rápidos para hacerse pronto útil en la comunidad. La sociedad, que deseaba animar las instituciones ejemplares como escuelas en todo el vecindario. El triunfo del viejo. Así la enseñanza universal y la palabra misma de emancipación intelectual podían estar al servicio de los progresivos que trabajaban con el mayor beneficio. También nos menciona que el orden social no obliga a nadie a creer en la desigualdad, que no impide a nadie anunciar la emancipación de los individuos y las familias. Las universidades y el bachillerato no contrataban más que el acceso a algunas profesiones. Asimismo, el viejo, con la ayuda de perfeccionadores, censurarían cada vez más a sus exámenes, la libertad de aprender de una forma distinta que sus explicaciones por la noble ascensión de sus grados. Entramos en el apartado de la sociedad pedagogizada, en donde los republicanos toman como principio la soberanía del pueblo, pero saben muy bien que el pueblo soberano no puede identificarse con la muchedumbre ignorante y dedicada a la simple defensa de sus intereses materiales. También saben muy bien que la república significa la igualdad de los derechos y de los deberes, pero que ella no puede decretar la igualdad de las inteligencias. La instrucción de los ignorantes por los sabios, de los hombres hundidos en las preocupaciones materiales egoístas por los hombres altruistas y de los individuos encerrados en su particularismo por el orden universal de la razón y de los poderes públicos. Eso se llama instrucción pública, es decir, la instrucción del pueblo empírico programada por los representantes del concepto soberano del pueblo. Entonces decimos que la ficción social instituida de la desigualdad como retraso es la hechicería que reconciliará a todos esos seres de razón, y lo que se da de racionalidad a la sociedad se le quita a los individuos que la componen, y lo que ella niega a los individuos, la sociedad podrá tomarlo perfectamente para sí, pero nunca podrá devolvérselo a ellos. Se trata tanto de la razón como de la igualdad, que le es sinónima. Entonces, aprender a ser hombres iguales en una sociedad desigual, esto es lo que quiere decir emanciparse. Y la tarea a la que se dedican las capacidades y los corazones republicanos es hacer una sociedad igual con hombres desiguales, reducir indefinidamente la desigualdad. Ahora bien, entramos en el siguiente apartado, que es los cuentos de la panicástica. Bueno, aquí hay una frase que dice que se puede enseñar lo que se ignora. Y Yacotot dividió a sus discípulos en dos clases: en los discípulos enseñadores o explicadores del método Yacotot, que pretenden conducir a los alumnos de la enseñanza universal a la emancipación intelectual, y los otros discípulos son los emancipadores, que solo instruyen bajo el presupuesto de la emancipación, o incluso que no enseñaban nada en especial y se contentaban con emancipar a los padres de familia, mostrándoles cómo enseñar a sus hijos lo que ellos mismos ignoraban. Bueno, después de la caída de la empresa de Girardin, el señor Cepres retomó el título de la emancipación para su diario, generosamente abastecido por las mejores copias de los alumnos del Instituto Nacional. Estaba vinculado a dicho diario en una sociedad para la propagación de la enseñanza universal, cuyo vicepresidente defendía elocuentemente la necesidad de maestros calificados
y la imposibilidad de los padres de familia pobres de ocuparse ellos mismos de la instrucción de sus hijos. Era necesario marcar la diferencia. El diario de Yakotot, en el que sus 2 hijos escribían bajo su dictado, su enfermedad pues le impedía escribir. Entonces, esto tomó el título de Diario de la Filosofía Panecástica. A su imagen los fieles crearon una sociedad de filosofía panecástica, y el panecástico es un aficionado al discurso, como lo podremos anunciar como el astuto de Sócrates, y le interesaba buscar la igualdad. El panecástico tampoco juega la moralidad de los discursos. La moral que cuenta para él es la que preside el acto de hablar y escribir, la de la intención de comunicar, la del reconocimiento del otro como sujeto intelectual capaz de comprender lo que el otro sujeto intelectual quiere decir. El panecástico se interesa por todos los discursos, por todas las manifestaciones intelectuales, con un único fin, que es verificar que implican las mismas inteligencias, verificar la igualdad de inteligencias, traduciéndolos las unas a las otras. Ahora bien, pasamos a la tumba de la emancipación, que es el último capítulo. Y bueno, aquí se anuncia el término de la antología póstuma de filosofía panecástica, publicada en 1841 por los hijos de Joseph Yakotot, que son Víctor el médico y Fortune el abogado. Bueno, el fundador había muerto el 7 de agosto de 1840, y sobre su tumba en el cementerio de Père Lachaise, los discípulos hicieron inscribirse el credo de la emancipación intelectual, el cual dice: creo que Dios creó el alma humana capaz de instruirse sola y sin maestro. Bueno, el fundador ya lo había predicho: la enseñanza universal no crecerá. Sin embargo, había añadido: es verdad, pero no morirá. Y así es como acaba esto de la antología póstuma de la filosofía panecástica. Y por eso el capítulo se llama La tumba de la emancipación. Aquí mueren los ideales o lo que había creado el gran Yakotot.